Alba Cecilia Mujica con ustedes a través del Circuito Éxitos. Bueno, miren, ya para concluir el programa es interesante que analicemos un poquito esto, que es pues darle un poquito de más rostro a estas dos personas que fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina de este año por sus trabajos sobre vacunas contra el COVID. Se trata de Katalin Karikó y Drew Weissman. Según anunció este lunes la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska en Suecia, ellos publicaron resultados de un artículo en el 2005 que recibió poca atención en su momento, según el Comité de Premio Nobel, pero que más tarde sentó las bases de avance de importancia crítica que sirvieron a la humanidad durante todo lo que fue la pandemia del COVID. Tenemos en línea telefónica a otro médico también muy querido y además muy respetado, el doctor Manuel Enrique Figuera Esparza, internista, infectólogo de la UCB, con maestría en Mercadeo y ESA y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager, superintendente en salud Baruta. Pues mire, doctor, caramba, qué placer hablar con usted y hacer ver pues a nuestros escuchas de la importancia de estas dos personas que trabajaron arduamente y como decían, al principio no veían lo que el informe decía y reseñaba y hoy en día pues es un comité que se cae en elogios por los hallazgos de estos pioneros que cambiaron fundamentalmente la comprensión de cómo interactuaba el sistema inmunitario con el tema del COVID, ¿no? Sí, el placer es mío, Alba Cecilia, y realmente resalta elementos muy importantes en la investigación. Si uno ve la historia de ellos, que se relató incluso antes, cuando desarrollaron las vacunas, sobre todo Pfizer y Moderna, contra COVID-19, que fue fundamental para lograr que hoy en día tengamos la apertura que tenemos y que se haya podido controlar esta pandemia terrible de COVID-19. Y por eso es que lo están premiando, pero hay que insistir que Katalin Karikó termina siendo la 13ª mujer que le otorgan el premio Nobel desde 1901 en fisiología y medicina, y realmente, bueno, eso es algo negativo que tiene que cambiar. Desde 2015 no se otorgaba este premio a las mujeres, y la historia de ella es la más dramática porque ella evidentemente estaba investigando de ARN mensajero como una alternativa para generar vacunas o medicamentos potenciales. El ARN mensajero es como el mensaje que reciben las células para fabricar proteínas, es como la base donde se unen los aminoácidos y las proteínas se generan por esa unión de los aminoácidos, y es fundamental. Las células humanas de los animales generan proteínas a través de estas instrucciones, pero la idea era cómo introducir un ARN mensajero dentro de las células en general y producir proteínas para beneficio de la salud, ya sean proteínas necesarias desde el punto de vista inmunológico como para producir vacunas, pero también para controlar enfermedades o para combatir el cáncer. Lo que hizo Katalin Karikó, que se unió con Drew Weissman allá en Pensilvania en una fotocopiadora, y la historia realmente es notable porque de estar haciendo cola, imprimiendo artículos, y ella siendo una investigadora que estaba en oficinas de investigación prestadas porque ni siquiera le otorgaban la beca, y la mamá se burlaba de ella diciéndole, bueno, estoy pendiente de las noticias porque en algún momento te darán el premio Nobel, y ella decía, mamá, ni siquiera me dan una beca, ni siquiera tengo una Ay, oficina, Dios ni santísimo. siquiera me apuestan en mí en invertir en esto. Y bueno, Drew, que era inmunólogo o es inmunólogo, y Kathleen, que tenía toda esta investigación RNA, buscaron la manera de modificar la molécula y hacerla viable, porque el problema era que cuando introducían en los experimentos con animales, el ARN mensajero se degradaba rápidamente, era destruido rápidamente, y la idea era buscar la estabilidad, y consiguieron esa estabilidad y publicaron el artículo en 2005, pero las grandes revistas Science, Nature, no quisieron publicarlo y terminaron publicando en inmunología, y no le pararon mucho a esto hasta que prácticamente Moderna y eventualmente otros desarrolladores de vacuna tomaron atención en BioNTech fue la que hizo con Pfizer, tomaron atención a esta tecnología, y desde 2005 empezaron tímidamente a buscar estrategias para desarrollar la vacuna. Otro elemento difícil era cómo introducir este ARN mensajero dentro del cuerpo sin que se degradara, y bueno, Wow, qué la invención interesante. fue Eso, una especie de bicapa sí. de lípidos que permitían la penetración. Entonces, con todos estos elementos,
desde hace décadas están desarrollando vacunas, por lo que no era algo nuevo. Lo que vivimos hace 2, 3 años con estas vacunas no era algo nuevo. Tenían décadas de investigación por detrás y gente muy valiosa que hoy en día le están premiando con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, y bien merecido. Total. Doctor Figuera Esparza, el ARN mensajero fue la clave de lo que significó este trabajo, esta investigación de estas dos personas que hoy son pues reconocidas de esta manera, eh, galardonados, pues contribuyendo a ese ritmo del desarrollo de vacunas durante esta amenaza tan grande que fue el COVID. La clave fue el tiempo de desarrollo de las vacunas, porque hoy en día Ajá. la información genética, la que nosotros heredamos de nuestros padres y transmitimos por generaciones, está en forma de ADN, y ARN es otra manera de albergar esta información genética, pero para producir proteínas se usa ARN mensajero. Entonces, están trabajando con los elementos vitales desde el punto de vista de la biblioteca genética, que es muy relevante para la fabricación de proteínas, para evidentemente desarrollar todo lo que eventualmente está prácticamente en la naturaleza, desde bacterias, virus, todo tiene este tipo de información genética. Y lo relevante de ellos es que al desarrollar una vacuna de RNA mensajero y lograr hacerla viable, el cassette desde el punto de vista de información, que son estos nucleótidos que dan la información genética, bueno, recordar las clases de biología en el pasado, pero esa A, C, T, G, y que eventualmente es el código que se va uniendo así de una manera seguida, y que es complicado entenderlo, pero que al final el cuerpo humano y fisiológicamente los animales y todos lo entienden, Ujú. da una información genética. Y ellos trabajaron con coronavirus desde que hubo el problema de coronavirus en el 2003 con China. Ya en el 2010, identificándose el genoma del coronavirus, estaban trabajando con coronavirus. Y cuando apareció la pandemia, sabiendo que estaba esta posibilidad de plataforma de generación de vacunas, en menos de 6 semanas se desarrollaron prototipos de vacunas para combatir COVID-19. Y fue tan promisorio que Pfizer y grandes empresas y los países, desde el punto de vista económico, invirtieron en desarrollar esta vacuna, y la apuesta fue exitosa porque los chinos desarrollaron vacunas de virus inactivados, que es una plataforma que tiene más de un siglo. De hecho, uno de los primeros que fabricó vacunas así fue Pasteur. La vacuna de la rabia es vacuna de virus inactivado, es Sí. simplemente destruir el virus, que no se multiplique, pero genera una defensa. Claro. Mire, Y este tipo de tecnología tarda meses en desarrollarse, sí. mientras que en 6 semanas tuvieron la viabilidad de una vacuna, y se puede modificar como lo hicieron ahorita con la vacuna desactualizada, y puede modificarla y adaptarla individualmente. Por eso es increíble lo que se logró. Claro, ya para concluir, doctor Figuera Esparza, esto puede servir como experiencia para otras situaciones de pandemias en el mundo que puedan venir a futuro. Esta experiencia de Caricó y de Weizmann podría sentar un precedente y quizás encontrar más rápido las vacunas frente a una epidemia o una amenaza como la que tuvimos. Definitivamente, y eso es lo que más emociona de todo esto, porque vivimos una pandemia nueva con lo de COVID-19. Fue una enfermedad que se descubrió a principios del 2020, y en cuestión de pocas semanas ya estaba diseminando en el mundo y generando un impacto sumamente relevante. Y en menos de un año se logró tener vacunas, porque el proceso de la producción y estudio de vacunas lleva un tiempo, pero lo que más tardaba era generar la plataforma, generar la vacuna como tal. Y una vez ya teniendo la vacuna y pudiéndolo fabricar de una manera masiva, que es el otro elemento, no es solo idear la vacuna, sino poder producirla masivamente, había que estudiarla. Y lo que más tardó fue hacer los estudios de la vacuna viendo que fuera segura y eficaz. Pero en menos de 6 semanas se logró desarrollar la vacuna, y se logró determinar los mecanismos de desarrollar, de fabricarla rápidamente. Eso da evidentemente una visión a futuro de que podemos controlar problemas pandémicos, incluso con COVID-19. El virus se ha modificado y pueden actualizar la vacuna, introduciendo los cambios que ha tenido el virus en lo que quieren que se fabrique, que es la proteína S, que es la proteína de la espiga. Pero lo más resaltante es que ya hay estudios para vacunas, por decirlo de cierta manera, contra enfermedades oncológicas, contra cáncer. O sea que hay Ujú. desarrollos de tratamiento que pueden combatir el cáncer desde un punto de vista inmunológico, desarrollando o haciendo que el cuerpo humano fabrique estas proteínas que son necesarias para combatir la enfermedad, o para que genere una respuesta
de defensa contra estas proteínas y se pueda atacar mejor el cáncer. Y eso es lo que hizo este desarrollo. Sé que es Claro. complejo entenderlo, pero es No, introducir sí. una información para que el cuerpo fabrique ciertas proteínas y estas proteínas se reconocen como extrañas. Esto generó una respuesta de defensa y fue significativo el lograr vacunar masivamente a las personas, no solo con estas vacunas, sino con otras plataformas, fue lo que permitió que COVID-19 dejara de ser un problema como lo fue en el 2020-21 y parte del 22. Sin duda alguna. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer. Manuel Enrique Figuera Esparza. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Ana Cecilia. Médico internista, infectólogo de la UCB, bueno, imagínense tantas cosas que ha hecho, entre otras cosas, ser superintendencia de salud Baruta, pero también fue presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y Social Media Manager. Bueno, vamos a despedir este programa agradeciéndoles inmensamente